Bueno, paz, mis hermanas, Dios las bendiga. Vamos a Amén. iniciar con esta reunión de la tarde de hoy. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite llegar a este día con salud, con cuidado. Y también pues Él nos pone estos temas en el momento oportuno, como todos los demás temas del libro que hemos estado viendo, en el momento que los necesitamos, específicamente pues para muchas de nosotras estos temas, este tema que empezamos en este capítulo, así como el anterior, ¿no? Para algunas que ya no están con el esposo, pues de pronto es solamente más de razonar, de pensar, de recordar, y para otras es de aplicar. Igualmente este que vamos a ver hoy también es un tema, pues, complejo en cierta manera, ¿no? Por muchas situaciones, pero bueno, démosle gracias a Dios que Él nos ayude hoy para poder extractar y razonar lo que mejor podamos de acuerdo a su voluntad y nos corrija también en lo que no estamos bien. Siempre es lo que nos corrija, ¿no? En lo que no estamos trazando según su palabra, sino que Amén. hemos tenido según nuestros conceptos o los conceptos de la sociedad, ¿no? De los que nos rodean. Entonces, bienvenida, hermana Marina. Gracias, Nos hermana faltaba Astrid. darle Buenas la tardes. bienvenida a su merced. Gracias, hermana. Entonces, Gracias. voy a hacer una pequeña oración, vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a hablar. Los tres títulos que nos tocaron hoy, digamos que están corticos, no son tan complejos, entonces quiero que participemos, por eso les preguntaba si podían tener el micrófono ahí a la manito para estar abriendo. Entonces voy a orar, vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dialogar. ¿Listo? Señor, te doy muchas gracias, Padre, por este día, Señor, por esta tarde que nos regalas este tiempo especial para pensar en lo que este capítulo nos ha traído a nuestra mente, nuestro corazón en este tiempo. Que es tu voluntad, no lo dudamos, Señor, es tu plan, no lo dudamos porque sabemos que tú gobiernas, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, nuestra nación, Señor. Entonces, gracias, Padre, por este tiempo. Guíanos, por favor, ayúdanos, ayúdame a mí misma, a cada una de mis hermanas a razonar correctamente en estos pensamientos, en tu palabra, Señor, con respecto a este tema que hoy nos congrega aquí, Señor. Gracias por mis hermanas que están presentes. Gracias por mis hermanas que aunque no están presentes, están haciendo este estudio y que este estudio ha sido también para sus vidas muy revelador, muy transformador, Señor. Gracias también por mis hermanas que hace un tiempo abandonaron este estudio y pues solamente tú sabes las razones, Señor. Te pido que al igual que tratas con cada una de nosotras, con ellas también lo hagas de las formas en que tú sabes que necesitan, Señor, y que en general todas como mujeres de la congregación pues estemos siendo trabajadas por ti como tú deseas, en las situaciones que tú deseas y transformadas por ti, para que en todo caso de diferentes formas, no tiene que ser solamente por este libro, no va a ser así, pero en la forma que tú lo has elegido, cada una de nosotras llegue a comprender tus pensamientos y tus verdades en todos los temas de nuestra vida, Señor. Y todas nuestras conclusiones sean transformadas a tus ideas, a tus pensamientos y abandonemos los nuestros, abandonemos las mentiras, Señor, que en muchos tiempos, en muchas situaciones hemos tenido, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Te pido que tomes el control de cada una de nosotras en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces Amén. les Amén. voy a Amén. compartir una alabanza, mis hermanitas, y ya vamos a continuar. Amén. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho.
y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que el tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción, Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción, Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón, Señor, te adoramos, nos ha cautivado tu inmensa bondad, nos ha enamorado, tu amor infinito, tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad. Amén. Amén. Ay, listo. Bueno, gracias a Dios porque hoy, como dice esa canción, hoy hacemos un alto y vemos al pasado y nos tenemos es que asombrar y agradecer la fidelidad de Dios, ¿no? Su fidelidad, su amor, su bondad. Porque cuando venimos a muchos temas podemos ver que, ay, no hemos hecho bien o no creíamos bien o estábamos pensando cosas que no eran. Entonces, cuando hacemos estos altos, cuando hacemos estas pausas, pues solo podemos dar gracias a Dios y decir como la canción, Señor, te adoramos porque ha sido tu fidelidad, ¿no? Ha sido tu dirección. Entonces, pues bueno, gracias al Señor. Quiero que para iniciar, mis hermanas, a introducirnos en el tema, cada una tome su Biblia y busque y me comparta, por favor, un texto bíblico, un versículo donde el Señor nos hable acerca de los hijos. Uno, solamente cada una, un texto, no tiene que ser un versículo, un texto, un pasaje donde se hable de los hijos. Cada una, ¿listo? Y quiero que cada una lo lea, lo comparta. En base a eso, pues vamos a empezar a razonar nuestro tiempo de nuestro capítulo 13, dadoras de vida en entrenamiento.
Mamita. Yo tengo aquí uno que es muy conocido, pero ya me lo pedí yo. Salmo 127, Ajá. Salmo 127, versículo 3. Qué bonito que dice, he aquí, Ay, sí, herencia de Jehová son los hijos, cosa sí. de estima, el fruto del vientre. Qué bonito, ¿no? Qué bonito y qué impresionante. Herencia de Jehová. ¿Cómo es? Herencia de Jehová. Aquí herencia de Jehová son los hijos. Y la otra parte, ¿cómo es que dice? Cosa de estima, el fruto del vientre. Cosa de estima. Dice la palabra de Dios que el fruto del vientre es cosa de estima. Ahí empezamos, vamos a empezar ahí porque ahí tenemos que para arrancar ese capítulo e introducirnos en él, pues vamos a mirar qué hay en nuestra mente, ¿no? Qué hay en nuestra cabeza con respecto a este tema de la maternidad. Entonces, listo, mamita, gracias. ¿Cuál otra hermana se me anima a leer su versículo? Hermana, Señora. Proverbios 17:6. Que poco lo esto. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Qué bonito, hermana. Corona de los viejos son los nietos. Nietos. Imagínense. Qué belleza, ¿no? Gracias, hermana. ¿Cuál otra hermana se anima? Hermana, Señora. yo tengo acá, pues el Señor es nuestro Padre, entonces Él nos habla como tal, como nuestro Padre, y Él nos aconseja, y así somos nosotros como padres, aconsejar a nuestros hijos, a obedecer. El Señor nos enseña la obediencia y nosotros como padres debemos enseñar la obediencia a nuestros hijos. Entonces yo tengo acá Proverbios 7:1 y dice, hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuida tus ojos. Nosotros debemos cuidar nuestros hijos, así como nosotros somos la niña de los ojos del Señor, debemos cuidar a nuestros hijos como la niña de nuestro ojo. Muy bien. Bien, hermano. Muy bien, hermano, porque tomó otra perspectiva que es muy válida. Y es que la palabra está llena de escrituras donde el Señor nos habla como a hijos. Entonces, importante, ¿no? Gracias, hermana Marina. Bueno, ¿cuál Bueno. otra hermana? Yo, Mari. Salmo 127:4. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de guerrero. Los hijos que nos nacen en la juventud. Muy bien. Son como armas, ¿no? Bueno, gracias, Mari. ¿Cuál otra hermana, por favor? El Proverbios 13, el versículo 1, nos dice el Señor o nos aconseja y nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Me parece también tan bonito ese, pues Él nos trata como sus hijos que somos, ¿no, Mana? Y me parece ese verso hermoso. Así es, hermana Teito. ¿Es Proverbios 13 o 3? 3, 1. 3:1, listo. Hijo mío, nuevamente está el Señor ahí haciendo esa enseñanza con esa simbología, esa alegoría de padre, él, hijos, nosotros, ¿no? Entonces, muy bonito, hermana Teo. ¿Alguna otra hermanita? ¿Alguna otra? Bueno, entonces, muy bonito, señora, hermana. Paz, hermanas. Paz, hermana. Bueno, acá hay en Proverbios, pues teniendo en cuenta cómo está en este momento,
el mundo, ¿no? Y para nosotras las madres de hijos adolescentes y todo, pues este versículo me parece bueno. 10, Proverbios 10:1. El Sí. hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ajá. Entonces, pues, si lo vamos a estudiar, pues profundizarlo, ¿no? Gracias, hermana Sabirna. El hijo sabio alegra al padre. Interesante, importante, ¿no? Tiene que ver con los otros que nos estaban leyendo. Hijo mío, sigue mi Ajá. consejo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, ¿cierto? Porque, hijo mío, si escuchas mi consejo, serás sabio y serás mi alegría. Hijo mío, si no lo haces, pues serás. Lo que sigue ahí en el versículo, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito que podamos ir a la palabra, porque aparte, esos son unos poquitos. En el libro habían otros, ¿no? Había ahí más adelante uno que otro libro, uno que otro texto de Ujú. alegoría a lo que el Señor expresa de la maternidad en este caso, porque somos mujeres, ¿no? Y de la paternidad en su palabra. Habían algunas partes que mencionaron a Sara, ¿no? Entre otras mujeres, que Dios decía, la bendeciré, ¿cierto? Cuando hablaba de que le iba a dar hijos, la bendeciré. Hablaba de Jacob, hablaba de Sara, Isaac, Jacob, bueno. Entonces, qué bonito que podamos ir a la palabra, porque cuando empezamos nuestra lectura, en la página 282 del libro, o sea, empieza el título Aceptando el regalo de la maternidad, eh, eh, hay una pregunta, y es esta que dice, o bueno, yo la puse como una pregunta, dice, ¿qué influencias pueden haber moldeado nuestras creencias subyacentes sobre este tema de la maternidad? ¿Qué influencias? O sea, lo voy a poner en mis palabras. Las ideas que yo tengo acerca de la maternidad, ¿de dónde vienen? ¿Sí? ¿Qué influencias pueden haber moldeado mis creencias sobre este tema? Entonces, por eso quería que empecemos con la palabra, porque una y otra vez este libro nos ha llevado, nos ha encarado, nos ha expuesto a que hay muchos temas de la vida donde nosotras realmente no hemos abrazado las ideas de Dios, sino que hemos sido influenciadas por otras ideas. ¿Cuáles? Pues no sé, cada una de nosotras sabe. ¿De quiénes? No sé, el libro nos ponía en este ejercicio. El párrafo dice, mientras tratamos de obtener la perspectiva de Dios sobre el llamado y el don de la maternidad, necesitamos preguntarnos, yo le puse ahí un interrogante que el libro no lo trae, ¿qué influencias pueden haber moldeado nuestras creencias subyacentes sobre este tema? Entonces yo hacía el análisis y yo quiero que cada una de nosotras lo haga, ¿no? ¿Cuáles son? Nos preguntemos y no me lo tienen que contestar, pero sí que cada una de nosotras pensemos, ¿cuáles son nuestras ideas sobre la maternidad? ¿Cuáles son? Que es terrible, que es un problema, que es algo desesperante, que es cansado, que hay que tener los hijos a tal edad, pongámosle el número que queramos, que hay que tener uno solo porque es mucho, o dos, o un número determinado el que ustedes pongan, eh, que es responsabilidad solo de la mamá, etcétera, etcétera. Piensen cuáles ideas cada una tiene sobre la maternidad. Y luego, porque podemos tener muchas ideas, venimos a la pregunta, ¿no? ¿Qué influencia puede haber moldeado? Entonces, respondemos cada una. Esas ideas que tenemos, que yo dije hay unas al azar, pero cada una de ustedes, hermanas, tiene unas ideas. ¿Son de la Biblia? ¿Son de la palabra?
Es la palabra la que lo dice. Es la palabra la que ha moldeado mis ideas. Es la palabra la que ha influenciado mis creencias sobre este tema. Y luego podemos decir, ¿qué dice? Que era la pregunta que les hacía al principio, por eso estábamos buscando versículos que hablen de hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Sobre la maternidad, sobre los hijos. ¿Qué dice? Y bueno, a las hermanas yo aquí anoté, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Que los hijos son herencia de Jehová, que los nietos son corona de sus abuelos. Oye, la oración que dice. Que si el hijo escucha mi consejo, va a tener una consecuencia que es buena, ¿no? Que los hijos que nos nacen en la juventud son como un regalo. Que el hijo que no se olvida de la ley o que escucha el consejo va a ser un hijo sabio, y etcétera. Solo vimos 6, pero tenemos que hacer ese ejercicio para exponernos a nosotras mismas a qué es lo que hemos estado pensando acerca de la maternidad y poder empezar a entender, como con los otros temas que hemos visto, cómo podemos hacer para sacar las otras ideas, las que no son de Dios, y abrazar las correctas. ¿Por qué? Porque la tarea que se nos está encomendando en Tito tiene que ver con esto, ¿no? Por eso estamos estudiando este tema de la maternidad. Tito 2, vamos a ir a Tito y vamos a leer. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer. Tito capítulo 2, versículo 4, perdón. Tito 2, versículo 4. Entonces dice, leamos el 3, el 4 y el 5, que son los que estamos estudiando. Dice, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces acá en este texto de Tito nos está diciendo que nosotras, como mayores con respecto a otras que son de menor edad y menos experiencia, tenemos que enseñarles a amar a sus hijos, ¿cierto? Y por eso el libro nos trae este capítulo acerca de la maternidad y empieza a ponernos a pensar cuáles son nuestras ideas sobre la maternidad. Porque si somos maestras de otras, debemos pensar qué hemos estado diciendo, qué hemos estado pensando y qué hemos estado enseñando a otras acerca de este tema. Y aquí hacía unas preguntas, decía, ¿estamos imitando lo que experimentamos desde niñas sin detenernos a evaluar si esas costumbres son acertadas, buenas y sabias? ¿Aceptamos sin evaluar las filosofías promovidas a través de la cultura popular, revistas, medios de comunicación o blogs para madres? ¿O estamos leyendo la palabra de Dios para determinar sus propósitos para nosotras en nuestro rol y llamado como mujeres, esposas, amigas, miembros de la iglesia, trabajadoras, hermanas y sí, madres? O sea, sobre todo temas que tenga que ver en nuestra vida, tenemos que preguntarnos si estamos imitando lo que aprendimos de alguien más, si estamos recibiendo esas ideas de filosofías promovidas por la sociedad, por las modas, por los medios de comunicación, etcétera, o si estamos leyendo la palabra de Dios para abrazar sus ideas, las de Dios, ¿cierto? Entonces, pues este es el punto de inicio y prácticamente ese es todo el tema de hoy. Que podamos venir en este tiempo nosotras y evaluar esas ideas, ¿no? Y abrazar las ideas de Dios y empezar a enseñar sobre las verdades de Dios. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una mujer joven de mi familia, que me comenta que está embarazada. Y ella está contenta
pero tiene tanto miedo de contarlo, Ay, porque, o sea, tiene pareja y todo, ¿no? No es una adolescente, ni mucho menos, es una mujer ya, pues joven, pero adulta, y tiene una pareja. Y qué chévere, van a tener un bebé, pero tiene miedo de contarlo, tiene pánico. Y al recibir esa noticia de su embarazo, eh, casi como que tiene que reprimir alegría porque tiene miedo de lo que le van a decir. Su mamá, su papá, su tío, su tía, ¿Por qué? Porque le han dicho tantas veces que cuidadito, que si tiene un hijo, ¿sabe qué? Que la vida ya no sé qué, que ya no puede hacer esto, que ya no puede hacer aquello, que no, todavía no es la edad, etcétera. Una cantidad de ideas, ¿no? Y yo leyendo esto, pensaba mucho en ella y pensaba que el Señor nos ayude para que nosotras no seamos esas mujeres, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y ella acudía a mí y yo decía, ay, Dios mío, ¿y cómo la ayudo? Y bueno, yo le decía, vea la palabra, ¿qué es lo que Dios dice de? ¿Sí? Y abraza eso y pues oremos para que todo ese miedo se vaya y pueda alegrarse, ¿cierto? Regocijarse porque Dios es el dador de la vida. Entonces, importante es que podamos evaluar cada una de nosotras esta situación y empezar a abrazar las verdades del Señor. Y ya pues en la práctica, aquí en la página 283, hay un párrafo muy bonito que quiero leerles porque, listo, hay unas que tenemos hijos pequeños y estamos criando, entonces este tema nos toca de manera muy contundente, pero las hermanas que ya no están criando o las que ya tienen nietos, entonces esto es para todas, no es solamente para las que tenemos niños chiquitos, ¿cierto? Dice en la parte, el párrafo final de la página 283, dice, la vida sigue, los costos suben, la crianza de los hijos es exigente y compleja y está desprovista de recompensas inmediatas, no importa cuánta pasión sientas por la maternidad. Sin embargo, si eres madre, una madre biológica o una madrastra o una madre adoptiva o de crianza o cualquier otra persona que participe activamente en la crianza de los hijos, Tito 2 puede ayudarte a recordar que tienes una vocación y un ministerio vital allí, en tu propia casa. Un ministerio que no es necesariamente ir a la iglesia o hacer un viaje misionero a Kenia y te asegurará que tus esfuerzos en criar a esos pequeños para su gloria no son y no serán en vano. Entonces empieza a hablarnos como de la perspectiva de Dios, ¿cierto? Acerca de este llamado. Ya empieza a mostrarnos, primero, que es un llamado, ¿no? Que es un propósito de Dios para nosotras las mujeres, que seamos madres. Y nos pone en perspectiva a todas, ¿cierto? Entonces pone en perspectiva de maternidad a la hermana que no tuvo hijos, por ejemplo, a la mujer que no tuvo hijos, pero aquí dice que puede ser también de hijos espirituales o puede ser de otra manera, o sea, no es solamente los hijos biológicos o las que estamos criando, sino madrastras, adoptivas o de crianza. Por ejemplo, las hermanas que cuidan a los nietos, ¿cierto? Pues tenemos la hermana Marina que ayuda a su hija en esa tarea. Entonces, tal vez permanece más tiempo con el niño o con los sus niños. nietos, sí. Exacto. Entonces, también la hermana, aunque no es la mamá, pero esto también es para la hermana, ¿cierto? Y para cada una de nosotras. Lo que nos empieza a introducir es que la palabra de Dios dice que esto como mujeres es una vocación
y es un ministerio que tenemos, ¿cierto? Y que todos los esfuerzos que hacemos por ellos, por esos pequeños, sean mis hijos, mis nietos, los niños de la iglesia o un hijo espiritual, una hija espiritual, esa persona a quien yo sustento de palabra, visito, aconsejo, ayudo. Todos esos esfuerzos no son ni serán en vano, porque ahí hay un propósito del Señor. Ahí hay un propósito del Señor. Y empezamos a darnos cuenta que este pensamiento del Señor con respecto al llamado de la maternidad es totalmente opuesto a los pensamientos de nuestra sociedad hoy día, ¿cierto? Que es una pérdida de tiempo, que es un impedimento para el desarrollo profesional, que es solamente para las que se pueden quedar en la casa, o que hay una edad para tener los hijos, o que hay un límite, bueno, etcétera, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta que nosotras fuimos formadas y hechas para un propósito especial y que no es solamente los hijos biológicos, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos, que no tuvieron, que no pudieron, por ejemplo, pero ellas también están en este llamado y lo podemos ver en la escritora, en Nancy, y ella lo habla ahí más después, más adelante. Creo que no lo tocan en lo que vamos a hablar hoy, sino más adelante, donde ella no es madre y escribe este capítulo, este libro, pero ha sido madre espiritual de muchos jóvenes y ha sido compañera de muchas madres, donde ella ha sido coequipera, amiga, ayudadora en esa tarea. Entonces empezamos a nosotras a quebrar esas ideas que traemos, que no son las del Señor, y tenemos que empezar a darnos cuenta y abrazar las ideas del Señor. Dice aquí en el título de Deleitosamente Tuyos, dice, no tienes que ser madre para comprender que la maternidad es difícil. Siempre ha sido difícil y las expectativas de las supermamás de hoy, motivadas por los medios de comunicación y el espíritu competitivo de la cultura actual, pueden hacerla aún más difícil. Empezamos a ver las ideas de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, las hermanas, tal vez las que tienen redes sociales, de pronto pueden ver, no sé, de pronto hay muchas mujeres que publican muchas cosas con sus hijos, ¿no? Y digamos las modelos, las actrices, las presentadoras, de pronto las hermanas lo ven en el noticiero cuando pasan lo del espectáculo o en las redes sociales. Que Pepita Pérez está embarazada, ¿no? Entonces, todo súper perfecto y Pepita Pérez divina, con unas pintas, con una cosa espectacular. Tiene el bebé y sale la foto con el bebé y no tiene una estría, no tiene nada, no le quedó un gordo, no le quedó nada. Y luego súper feliz con el bebé allí, allá, paseando, no sé qué. Y aquí nos empieza a hablar acerca de esas expectativas de supermamás y expectativas competitivas. Esas cosas o costumbres de nuestra sociedad vienen y ponen sobre nosotras un peso que no podemos llevar porque no existen las mamás perfectas en realidad. No existen. No hay ninguna mamá que sea perfecta. Eso no es verdad. Detrás de esa cámara y de esa foto perfecta, pues seguramente que en muchos momentos hay un caos, hay un desorden, hay un niño que llora, hay una mamá trasnochada o cansada o espelucada. Sí, esa sí es la verdad. Entonces, este punto, pues puede que nos toque un poquito más a las mamás que somos más jóvenes, ¿no? De pronto las hermanas dirán, en mi época eso no. Pero ese tema de la competitividad que dice aquí también puede pasar entre nosotras cuando hablamos con otras mamás, según los consejos que damos. Entonces, a veces nosotras, con una mamá así desesperada, primeriza, angustiada, no somos la que le decimos, no te preocupes, el Señor está contigo, tú tienes este llamado, tú estás capacitada para eso, yo sé que es difícil, no te desesperes, ven, yo te ayudo a limpiar, ¿cierto? Sino que, ay, mamita, yo ya tuve 3, yo ya tuve 4, usted no sabe usted, uno se afloja o no.
No, porque en eso estamos haciendo esto de poner unas expectativas competitivas y ese no es verdad. Todas nuestras maternidades en muchos momentos han sido caóticas y así va a ser. Y dice la hermana, inclusive no necesitamos tener hijos para saber que es difícil, ¿sí? Las mujeres que no han tenido hijos, pero han sido mentoras de personas, saben lo difícil que es que la persona se rinda a la voluntad de Dios. Todas de pronto han tenido la experiencia de evangelizar a alguien que le han dado tiempo y consejos y a la final no está. No está en el evangelio, no está la palabra. Y que ustedes se agotaron y dijeron, uy, no, tan terco, tan terca. Y vuelve y otra vez me llama otra vez en problema, un problema. Y yo ya le he dicho, pero no hace caso. Eso es un reflejo de nuestro llamado como mujeres en la maternidad. Ahí estamos ejerciendo una maternidad espiritual con esa persona. Y qué difícil es. Exacto como es en la parte biológica y física, es en la parte espiritual. Y todas nosotras como mujeres tenemos ese llamado. Es algo que es específico para nosotras. Entonces nosotras debemos evaluar siempre todas esas ideas y también como debemos ser maestras, entonces debemos enseñar con las ideas y con la perspectiva del Señor y derribar estos conceptos, por ejemplo, de las altas expectativas, la competitividad o de que tenemos que ser perfectas como madres. ¿Por qué no? Porque eso no es verdad y no existe, ¿no? No existe la tal perfección en la maternidad, ninguna de nosotras puede llegar a ese nivel, pues, de estar siempre súper linda, con la casa siempre organizada y los hijos súper bien portados, perfectos, porque eso no es real. Y algunas lo han experimentado, las hermanas que tienen hijos ya adultos, algunas saben que ha sido muy sufrido, ¿cierto? Que ha sido difícil, Amén. pero también conocen el fruto del esfuerzo que han tenido, porque muchas de mis hermanas que están aquí también, sus hijos han abrazado al Señor por los esfuerzos que como madres han hecho de estar orando, de estar mentoreando, de estar diciendo, de estar hablando, de estar acompañando, no cansarse de darles oportunidad, de que los hijos vengan a hablar, que estén como el hijo pródigo volviendo al hogar. Entonces, debemos, perdón, debemos profundizar mucho en la palabra y en las ideas del Señor para abrazar sus ideas, ¿m? Y para quitar de nuestra mente las ideas y las influencias que hemos tenido sobre este tema y que no corresponden a la verdad. Como por ejemplo, aquí en este mismo apartado de Deleitosamente Tuyos, hay un párrafo en la página 285, ya terminando la página, que dice que habla acerca de las prioridades, porque es otra cosa que nos puede pasar, por ejemplo. Sin embargo, si no tienes cuidado, si no oras, si dejas pasar los días sin determinarte a usarlos para los más altos y mejores propósitos de Dios, recordar la verdadera razón por la que estás haciendo todo esto, entonces puedes perder las bendiciones que Él ha destinado para ti en esta etapa de tu vida y tus hijos podrían perder la oportunidad de ver la imagen del amor de Dios a través de ti. Por ejemplo, que podemos estar tan ocupadas, aquí lo que nos está hablando es que podemos estar tan ocupadas, atentas a actividades, a las cosas de nuestros hijos, que podemos estar descuidando nuestro tiempo con el Señor. Y si no tenemos tiempo con el Señor, no podemos mostrarle a nuestros hijos el amor de Dios a través de nosotras. Entonces, en el próximo estudio que vamos a tener, bueno, hoy solo vamos a ver un punto y en el próximo vamos a empezar a ver algunas de esas cosas o esas mentiras que nosotras tenemos, ¿sí? En nuestra vida como madres. Quiero que por favor, hermana Marina, si puede, tiene por ahí su Biblia, nos puedes colaborar con Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, porfis. Primera de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses. Primera de Tesalonicenses, ¿qué, hermanita?
5:16 al 17. 5:16. Dice así: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ujú, amén. Pensando en el título, disfruta de tus hijos. Disfruta de Disfruta. tus hijos. Y yo leía y decía, ay, Dios mío, es muy Ujú. difícil. Esto es muy difícil porque cuando tenemos situaciones, tenemos muchas situaciones, y entonces vienen a nuestra mente las ideas, ¿cierto? El cansancio, el agotamiento, el no ver quizás propósito en lo que estamos haciendo, porque no hay, como decía antes, no hay resultados inmediatos, ¿cierto? No los hay. Entonces, podemos decir, ¿cómo puedo disfrutar de esto, ¿cierto? ¿Cómo puedo disfrutar de esto? ¿Cómo la palabra de Dios me puede decir lo que la hermana acaba de leer en Primera Tesalonicenses, que debo estar siempre gozosa? ¿Cómo hago eso? Y entonces eh, voy a leer acá en el título, Disfruta de tus hijos, página 286. Es el primer párrafo. Y dice, si eres madre, sabes mejor que yo que los meses por momentos incómodos del embarazo y las horas de trabajo de parto son solo el comienzo de muchos desafíos por delante. Privación del sueño, maratones de llanto por cólicos, temperamentos obstinados, momentos de ansiedad y aquellas que están viendo a sus hijos mayores, incluso hijos adultos, luchar y retroceder, tropezar y caer, podrían contar historias que harían parecer sencilla en comparación la primera etapa de los niños cuando empiezan a cambiar. Y yo leía esto y venía a mi mente ese texto, ¿no? Yo leía esto y venía a mi mente ese texto, yo, Señor, estar siempre gozoso, estar siempre gozosos. Y nos pone una perspectiva de la maternidad, de lo difícil que es, pero el título es Disfruta de tus hijos. Que pueden haber los meses del embarazo difíciles, que los cólicos, las trasnochadas, etcétera. Y bueno, eso en perspectiva de las luchas con un hijo grande, inclusive dice ahí con un hijo adulto, esas trasnochadas y esos primeros momentos pueden parecer una bobada, ¿cierto? Ay, ponernos a pensar, de pronto las que han tenido luchas fuertes con hijos grandes, que han salido de la iglesia, que no han querido abrazar el evangelio, bueno, la rebeldía, y pueden venir otras cosas peores. Ponemos en perspectiva a los problemas, entre comillas, cuando estaban pequeños, cuando eran bebés, y podemos decir, qué bobada, ¿cierto? Esto no es nada. Pero el Señor lo que nos está diciendo es que a pesar de que sí, la maternidad es muy difícil, tiene un propósito muy grande. Tenemos que cambiar nuestras ideas, nuestra perspectiva, y esto es muy difícil. Yo misma lo digo desde mi propia experiencia, es difícil. Es muy difícil cuando nos enfrentamos a las situaciones, a los retos. Algunas tienen o tenemos retos más grandes que otras, pero el Señor nos dice que debemos disfrutar, que debemos ver el propósito, que debemos ver más allá de lo que está frente a nuestras narices, el llamado, lo que el Señor busca, lo que el Señor quiere a través de la maternidad. Dice, si la maternidad es difícil, el entusiasmo inicial de esta etapa a menudo se ve eclipsado por el agotamiento y el deleite por el trabajo monótono. Pero los hijos, como sabes, o tal vez necesitas que te lo recuerdes. Sí, necesitamos que nos lo recuerden. Sí, gracias al Señor que nos lo recuerda hoy en este tiempo, para que saquemos de nuestra mente esas ideas y abracemos las de Él. Pero ¿qué? Pues venimos hablando de un montón de problemáticas que tiene la maternidad, ¿cierto? Lo difícil, lo cansado, toda esa alegría de
puede ser eclipsado por los trasnochos, por todo el trabajo, por la monotonía de los años de repetir esas rutinas y todo eso. Entonces, como lo sabes, o tal vez necesitas que te lo recuerde, son bendiciones. Los hijos son bendiciones, no son problemas, son bendiciones. La Biblia siempre describe a los hijos como regalos de Dios, como una herencia, como una recompensa, como una esperanza para el futuro, como algo para estar agradecidas y disfrutar. Ay, Dios mío. Señor, solamente el Señor, hermanas, nos puede ayudar. Y muchas cosas, y en este tiempo en mi vida hay muchas cosas por las cuales yo ahora oro y digo, yo no puedo, Señor, que no puedo hacer nada más. Solo tú puedes hacer eso, solo tú puedes hacerlo. Ya me rindo. Y entonces, qué bueno que la maternidad es difícil, porque salgo yo de la ecuación como superpoderosa y queda solo Dios. Y quedo frente a que dependo absolutamente de Él. Y empiezo a darme cuenta del propósito de Dios a través de la maternidad. Es mucho más profundo de lo que hemos visto, pensado, abrazado generalmente, ¿no? Generalmente. Es mucho más profundo porque Dios a través de nuestros hijos está haciendo una transformación en nosotras mismas. Dios a través de nuestros hijos difíciles nos está orillando a aceptar que la dependencia es absoluta de Él. Porque nosotras ya llega un punto donde no, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver, cuando podemos analizar esto y pensar, empezamos a ver en la maternidad un propósito muy grande, muy profundo. Y yo sé que todas hemos leído todos estos textos que nos menciona ahí, que dice en Génesis 17:16, cuando Dios le dice a Abraham, cuando le promete un hijo, dice, la bendeciré. ¿A quién? A Sara. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Habla, expresa que la bendición va a ser tener hijos, ¿cierto? Y también sigue ahí Génesis 28:3, la bendición de Isaac para Jacob. Incluyó la oración, que Dios te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Cuando Esaú se encontró con su hermano años después en el campo abierto, asombrado por el tamaño de séquito que se acercaba, preguntó, ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió, son los Son niños que Dios ha dado a dio. tu siervo. Génesis 33:5. El salmista en el Salmo 127 que lo mencionaron, exclamó, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, o sea, dichoso, dichoso, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. Jesús reconoció que los niños eran una bendición y reprendió a aquellos de sus seguidores que trataron de rechazarlos y dejarlos fuera como una molestia o una inconveniencia. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mateo 19:14. Yo sé que todas hemos leído estos textos y muchos otros, ¿cierto? Muchos otros, donde el Señor nos expone y nos muestra el gran propósito que tiene que tengamos hijos e hijas, ¿cierto? Que también son los discípulos, que también son ellos, esas naciones a los que tenemos que ir y predicar el Evangelio, que son el legado generacional del Evangelio para que tomen las banderas y este propósito del Señor se extienda como Él desea, su gracia, su oportunidad de salvación sobre la tierra para muchos. Pero qué difícil es, es difícil. Y esto nos expone a esa dependencia que tenemos que tener del Señor, porque si no, hermanas, es muy complicado que practiquemos esto, o sea, que disfrutemos de toda esta dificultad, que veamos en medio de toda esta dificultad, grandeza, de todo el trabajo que tiene la maternidad,
que veamos propósito. Es muy difícil verlo si no estamos, mejor dicho, pegadas al Señor. Es muy complicado. Es muy complicado ver hermanas a sus nietos, las que los colaboran cuidando, o los reciben un día, y verlos con disfrute, y verlos como promesas, y verlos como el futuro de sus generaciones, de su iglesia, del evangelio. Es muy difícil si no estamos muy pegadas a las ideas del Señor, si estamos abrazando otras ideas, es muy difícil, como dice Jesús aquí, que se enojó con los que querían dejar a los niños afuera porque los veían como una molestia y una inconveniencia. Si no estamos muy aferradas al Señor y a sus ideas, eso es lo que nos pasa, ¿cierto? Como madres, como abuelas, como hermanas de la iglesia, con los niños de nuestra iglesia, con los vecinitos, con los niños de las vecinas, con cualquier niño, porque acuérdense que estamos hablando que este llamado es para todas las mujeres, aunque algunas no hayan tenido hijos por alguna razón. Es parte del diseño de nosotras como mujeres. Por eso está aquí en esta sección de nuestro libro Adornadas, que es para mujeres que embellecen el Evangelio. O sea, es necesario que nosotras en este tema también tengamos luz y abracemos las verdades del Señor para hacer que el Evangelio sea adornado, sea embellecido. Entonces, pues, voy a terminar leyendo este último párrafo, ahí donde íbamos, en la última parte de esta página 287. Dice aquí, recuerda, es en el párrafo que inicia, bueno, leámoslo todo. Qué gran verdad, desde donde dice qué gran verdad. Y los días cuando no sabes si podrás untar de mantequilla otra tostada, o resolver otra sencilla, otra rencilla, o leer otra historia, o sentarte a mirar otro partido de fútbol con temperaturas bajo cero. Recuerda que esos niños están en tu hogar por un periodo de tiempo relativamente corto. Y debajo de todo el desorden, los pañales y las visitas al médico, incluso las dificultades, implican la presencia de la bendición que muchos cambiarían por toda la fortuna que poseen. Así que respira hondo en medio del bullicio. Pídele al Señor que frene tu corazón acelerado y silencie las voces de las expectativas de los demás que resuenan en tu cabeza. Mira a tu alrededor, a la vida que está transcurriendo en este momento, y dale gracias a Dios por tus hijos, sea cual sea su edad. Pídele que te ayude a disfrutarlos. Disfrútalos cuando sean adorables y te fluyan naturalmente. Y cuando sean insoportables, demandantes o irrespetuosos, no pierdas de vista el hecho de que todavía son un regalo de Dios, una bendición, una sagrada mayordomía. No suena nada fácil. No suena nada fácil. Suena muy difícil, pero lo más bonito de esto, hermanas, es que nos fuerza a depender de Dios. Nos fuerza a depender de Él, a estar en una total relación, una total búsqueda para poder tener esta perspectiva, hermanas. Porque no es fácil. Ustedes tienen ya los hijos grandes y algunos de nosotros hemos sido esos hijos terribles. No es fácil. Es duro, es muy duro. Pero el Señor nos dice que disfrutemos. El Señor nos dice que tengamos la perspectiva de Él, porque los hijos son una bendición, no una molestia ni una inconveniencia. El Señor nos dice que este es un regalo, tener hijos es un regalo, es un llamado, que hay un propósito enorme en esto. Y la única manera de poder tener esta perspectiva, hermanas, es estar en absoluta dependencia del Señor, porque es la única manera de que podamos sacar otras ideas y estar en las ideas correctas, descansando en el Señor, y poder en medio de las dificultades
estar disfrutando a nuestros hijos. Y la palabra del Señor lo dice, que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, cuando pasamos por enfermedades, o en nosotras, o de un familiar, y luego nos levantamos, decimos, aprendimos lecciones, el Señor nos está tratando, ¿cierto? Vemos a Dios obrando en la enfermedad, cuando son dificultades económicas, cuando hemos tenido que pasar por que carecemos de esto, aquello, decimos que nuestra fe creció, que vimos a la provisión de Dios, cómo nos sostuvo, etcétera. En toda clase de dificultades, como mujeres maduras ya en el Evangelio, hemos visto a Dios obrando. Amén. Y en la maternidad no es la excepción. En la maternidad, en toda la dificultad que tiene, debemos estar con esa misma perspectiva, viendo a Dios obrar, teniendo fe, creyendo en lo que no vemos, ¿cierto? Porque ahí dice que cuando los hijos son insoportables y demandantes y respetuosos, ahí también está Dios obrando, ahí también debemos estar, que nuestra fe esté creciendo, ahí también debemos estar viendo la mano de Dios, ¿cierto? Entonces, este tema de la maternidad nos lleva definitivamente, nos expone a cuánto necesitamos depender del Señor para poder abrazar sus ideas y quitarlas de nosotras. Disfrutar estas etapas, sea que estemos criando nosotras, o las que tenemos hijos jóvenes, o las que tienen a sus nietos, o las que tienen hijos espirituales, que son tercos, que son necios, o los niños de la iglesia, o los de los vecinos. Son regalos de Dios, son bendición, y nuestra actitud debería ser la del Señor hacia ellos, la de Jesús hacia ellos, ¿cierto? Amén. Entonces, bueno, hermanas, pues hasta ahí llegaban los apartados que íbamos a leer esa semana y como a meditar un poquito. Ese es un tema también complejo, igual que todos los que hemos visto, complejo, pero pues lo más bonito es que nos lleva a depender de Dios y entonces eso es bueno. Entonces, Amén. todo lo que Dios nos permita difícil para que estemos en dependencia de Él, pues qué bueno. Entonces, pues que el Señor nos ayude, que nos dé su sabiduría, que nos siga llevando en este estudio, este capítulo, para ver qué cosas tenemos que son mentiras, que no son las ideas de Dios, y qué cosas debemos traer a nuestra mente, a nuestro corazón y abrazar en verdad, porque son las cosas que Dios realmente piensa acerca de este tema, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pedirle el favor a la hermana Marina que nos regale, por favor, una oración para finalizar nuestro encuentro de hoy, que pongamos pues delante del Señor esa necesidad que tenemos de entender estas cosas, hermano, por favor. Amén. Bueno, oremos, hermanas. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos, te amamos, te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Creador, te reconocemos como el Señor de señores, el Rey de reyes. Gracias, Papito Dios, por este tema de la maternidad, Padre. Nosotros ya como abuelas ya hemos pasado esta etapa de ver a nuestros hijos grandes y ahora vemos es a nuestros nietos. Pero oramos por estas mamitas, Papito Dios, que nosotros como mayores les podamos ayudar cuando necesiten esa ayuda que a veces se necesita para hablarle a los hijos, para criarlos, porque piden un consejo, usted cómo hizo o qué debo hacer. Gracias, Papito Dios, como nos lo dijo nuestra hermana, que abracemos tus ideas y que las mamitas jóvenes empiecen a abrazar las ideas de Dios, de cómo mantenernos alegres, como lo acabamos de leer, y que no dejemos de orar, también lo acabamos de leer, Papito Dios, para que tú les
nos des a todos, a nosotros como abuelas y a las mamás como jovencitas, a tener esa sabiduría para hablarle a nuestros hijos, para escucharlos cuando ellos quieren que los escuchemos, que estemos atentas, que estemos prestas a escuchar lo que al niño le esté sucediendo, sea bueno o sea malo, papito Dios. Pero a veces, Señor, las ocupaciones nos hacen decirle, ay, ahora más tarde, ay, ahorita estoy ocupada, ay, ahorita no te puedo prestar atención, ahora más tarde. No, que estemos ahí prestas a atender las solicitudes de nuestros hijos. Muchas veces, mamita, figúrese que no sé qué, mamita, y uno empieza, ay, ahora, ay, después, ay, más tarde. No, papito Dios, por favor, los hijos necesitan mucha atención de nuestra atención. Por favor, papito, ayúdanos a tener esa sabiduría para entenderlos, comprenderlos, hablarles con palabras muy sabias, para que ellos vean que hay mucho amor en nuestras palabras, que hay mucho amor en nuestras actitudes, que hay mucho amor, pero mucho amor, porque este estudio habla de mucho amor para con nuestros hijos, Padre, y con mucho amor para con nuestros nietos. Y así no sean nuestros hijos, como nuestra hermana lo acaba de decir, los niños de la iglesia, nuestros vecinos, nuestros conocidos. Ellos también merecen nuestro amor y nuestra atención, papito Dios. Ayúdanos a hacer esta tarea un poco difícil, sí, difícil, y sobre todo cuando los niños son incomprensibles a veces, y como nos lo dice este estudio, difícil es también el comportamiento de los niños. Pero ayúdanos, papito Dios, a hablar con ellos y que ellos entiendan y comprendan cómo hay que comportarse, no solamente con los padres, en casa, sino en la iglesia también, en la calle, en un centro comercial. Que deben, Señor, portarse a la altura como hijos de Dios, papito Dios. Gracias por mi hermana Suri, mi hermana Arlé, mi hermana, todas las hermanas, Señor, que están en este estudio, que nos enseñan y nos preparan cada día más en diferentes aspectos de nuestra vida. Gracias por este estudio. Gracias nuevamente por mi hermana Suri, por sus niños, por su esposito. Gracias por esta familia, papito Dios. Te pido que sigas bendiciendo, guardando, protegiendo y dándoles cada día más y más sabiduría para que nos enseñen a nosotros, papito Dios. Y nosotros también, ellas aprendan a través de nosotros. Gracias, papito Dios, una vez más, y te pedimos por nuestro próximo estudio, y te pido bendiciones a granel para todas mis hermanas que están aquí conectadas y también para las que no se conectaron, papito Dios. Gracias por este tiempo, es lo más hermoso, este tiempo que estamos aquí aprendiendo es lo más hermoso, el tiempo más hermoso que podemos pasar. Muchas gracias por todo. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana. Paz, hermanita. Muchas gracias.